es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es... Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Una vez más, llevando la palabra de Dios, la voz de Dios a todas las personas. Y estamos aquí para continuar qué hacer en medio de las dificultades, de la circunstancia donde nosotros nos estamos afrontando. No se olviden que el siervo Santiago está dirigiéndose a toda la nación de Israel, a las 12 tribus. Él les está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero él también está enfatizando: por esto, mis amados hermanos, sea todo hombre pronto para oír y tardo para airarse y tardo para hablar. Entonces, nosotros tomamos esa palabra en medio de esta situación, nos mantenemos firmes porque sabiendo que Dios está con nosotros. No es tu lucha, no es tu batalla, sino la batalla es del Señor. Toda tu confianza pon en Jesús, toda tu confianza pon en Dios. Dios va a extender su mano y Él te va a levantar. Tú te vas a levantar fortalecido en Dios. Quiero mostrarles el ejemplo acerca de Jesús. Él también tuvo dificultades. Él también tuvo que afrontar varias situaciones. La Biblia dice que Él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Hemos mencionado que nosotros tenemos que conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Pero ¿cuánto tú sabes de la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a afrontar las pruebas, las luchas, si no está la palabra de Dios morando en tu corazón? Por eso Santiago les está diciendo: por esto, mis amados hermanos, escucha iglesia, escucha mujer, escucha niño, sea pronto para oír la palabra de Dios. En la medida que tú estás escuchando la palabra de Dios, entonces esa palabra está viniendo a tu vida, esa palabra está siendo morada en tu corazón, entonces tu fe va a crecer. Aquí vemos un ejemplo maravilloso acerca de la vida del Señor Jesús. Él fue enviado por la voluntad de Dios. Pero dice la Biblia, Él ayunó 40 días y 40 noches. Y Él fue tentado en 3. En esta ocasión vemos la primera tentación. No es Dios que lo está probando. No es Dios que le está tentando. Sino dice la Biblia, vino a Él el tentador. Es el enemigo, es el diablo. Y lo primero que le dice el diablo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, Jesús tenía todo el poder, tenía toda la habilidad para hacer que la piedra se convierta en pan. Pero Él sabía, más vale obedecer a Dios primero. Cuando tú estás en una situación, en una dificultad, van a venir tentaciones a tu vida, van a venir pensamientos, van a venir ideas. Entonces tú vas a tomar una decisión, pero eso va a ser una decisión equivocada y te va a llevar al fracaso. Y este hombre de Dios lo que hizo
pararse firme en Dios, en su convicción, en lo que él creía, en lo que era capaz. No era el momento todavía. Entonces él inmediatamente saca la palabra de Dios. Porque él tenía la palabra en su mente, él tenía la palabra en su corazón. Entonces en el momento propicio, en el momento adecuado, él usó diciendo, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando viene el enemigo a tu mente, viene a darte una idea que tú vas a morir. Pero si tú tienes la palabra de Dios, tú lo vas a rechazar en el nombre de Jesús. Tú vas a usar esa palabra poderosa, escrito está. La Biblia dice que el diablo conoce la Biblia, pero eso de nada le sirve. Muchos pueden decir, oh, yo sé bastante la Biblia, tengo bastante conocimiento, pero el conocimiento no sirve de nada. El conocimiento no te va a llevar a la vida eterna. El conocimiento no te va a llevar a heredar el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo vino a Jesús? Se acercó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Este hombre conocía la Biblia. Él sabía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sabía de memoria. Pero no estaba seguro de su salvación. Hasta que este vino a Jesús. Entonces Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El conocimiento solo no sirve para nada. Cuando tú tengas conocimiento, tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. No basta saber, porque dice la Biblia, el conocimiento mata, y más el Espíritu es el que vivifica. Entonces estamos viendo aquí lo que Jesucristo le está respondiendo al enemigo. Él está diciendo, escrito está. Él venció con la palabra. Para saber que la palabra de Dios está en nuestro corazón, lo que tú tienes que hacer es estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Quiero llevarte a un libro, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 8-9. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios, porque necesitamos la palabra de Dios que esté presente en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación. En el verso 8 dice la palabra, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Cuándo la palabra de Dios va a estar en tu boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Para que la palabra de Dios esté en mi boca, yo tengo que estar escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Por eso Santiago les está diciendo a ustedes también, porque la Biblia, las epístolas son cartas dirigidas directamente al creyente. Y Dios nos está diciendo, por esto, mis amados hermanos, mis amados hijos, mis benditos, sean pronto para oír mi palabra. Inclina tu oído a mis razones, escucha mis consejos, porque la palabra de Dios, hermano, va a producir vida en nosotros. Para que la palabra esté en mi corazón, yo primero tengo que oír. Y en la medida que yo estoy escuchando la palabra de Dios, entonces voy a creer más en Dios. Voy a leer una vez más lo que dice el versículo 9, dicen. Aleluya. En el versículo 9 dice Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Hermano, tú tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Al decir que Jesús es el Señor, tú estás reconociendo que Él es tu amo, que Él es tu dueño, que tú no vives por ti solo. Nosotros vivimos por medio de su palabra. Nosotros vivimos por medio de su Espíritu Santo. Para confesar la palabra, tiene que estar en mi boca. Nosotros tenemos que rechazar todo tipo de duda, todo tipo de incredulidad. Yo quiero darles un ejemplo de cómo la palabra de Dios va a producir vida en tu vida. Escuchen lo que hizo esta mujer.
La Biblia dice en San Marcos, en el capítulo 5, que había una mujer que tenía una hemorragia, un flujo de sangre, por espacio de 12 años. Esta mujer había gastado todo el dinero que tenía. No había encontrado ninguna respuesta para sí. Había vendido sus propiedades, se quedó sin nada. Ya no tenía esperanza en vivir. Solamente lo único que le quedaba a esta mujer es morir. Pero dice la Biblia, cierto día esta mujer oyó hablar acerca de Jesús. Recuerdan que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando ella escuchó hablar de Jesús, de lo que Jesús sanaba, de lo que Jesús predicaba, de lo que Jesús hacía milagros, entonces una esperanza vino en el corazón de ella, una esperanza se levantó. Entonces ella dijo, yo no tengo por qué morir, tengo que conocer a ese Jesús de que tanto hablan de él. No te conformas con saber de Jesús, ve, tengo un encuentro personal, tengo una comunión íntima con él, llega a conocer a Jesús. Si tú te acercas a él, él se va a acercar a ti. Esta mujer dijo, yo ya no puedo, tengo que conocer a ese Jesús. Tomó una decisión, se levantó a pesar de su enfermedad. Esa enfermedad en el pueblo de Israel era una enfermedad inmunda. Nadie lo podía tocar a esta mujer. Si alguien lo tocaba, quedaba contaminado con esa enfermedad que tenía el flujo de sangre. Entonces esta mujer dijo, pues ahora es cuando yo voy a buscar a ese Jesús. Dice la Biblia, ella se acercó y había una gran multitud y era difícil de llegar a Jesús. Hermanos, no importa la circunstancia, no importa el monte, no importa cuánto sea la presión, tú ve, acércate a Jesús. Entonces esta mujer se acercó y lo vio. Ahora no solamente escuchó de Jesús, sino que ahora está escuchando, está oyendo directamente al Señor Jesús. Es bueno oír la palabra de vida. Es bueno oír al Señor Jesús cada mañana, son su misericordia. Entonces cuando esta mujer escuchó a Jesús, fue a su corazón. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer dijo que si tan solamente yo tocare el manto de Jesús seré salva. Ella confesó una y otra vez, dijo, si yo tocare el manto de Jesús seré salva. Entonces inmediatamente dice la Biblia que ella fue osada, ella fue obediente en lo que ella creía y tocó el manto de Jesús. Dice la Biblia, inmediatamente fue sanada. Gloria a Dios, porque ella actuó en fe. Si tú crees en Dios, actúa, confiesa, arrebata lo que te pertenece, lo que Dios te está diciendo en esta mañana, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces Jesús sintió que salió poder de él. Él dijo a sus discípulos que estaban a su alrededor, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y la Biblia dice que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado con fe, porque la fe obtiene la promesa de Dios. La Biblia dice, Jesús llevó nuestras enfermedades, Jesús llevó nuestra dolencia. Por fe recibe tu sanidad, por fe recibe tu salvación, por fe recibe tu liberación. Por fe, Señor, soy libre. Entonces esa palabra escrito está, va a producir vida en tu vida. Jesús le dijo al diablo, escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y dice la Biblia que el diablo se fue cuando tú usas la palabra de Dios. Cuando tú dices, escrito está, alto, el diablo se va. Porque el diablo tiene miedo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es una espada de doble filo, más cortante. La palabra es poderosa. Algo más quiero decirte, iglesia. Esta mujer oyó de Jesús, creyó en Jesús, confesó que si podía tocar el manto de Jesús, ella tocó el borde de Jesús. Ella inmediatamente fue sanada, pero luego ella testificó acerca de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? Es bueno creer, pero el creer no es suficiente. Tú tienes que decir, Señor Jesús, ven a mi vida.
Señor, perdona mis pecados. Yo te acepto, te recibo como mi único Señor y Salvador. Entonces el Señor Jesús viene a morar en ti. Tú llegas a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y luego el Espíritu Santo te sella. Entonces Jesucristo es tu protector. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida y la bendición de Dios viene sobre ti. Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Gloria a Dios, gloria a Dios.